¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Nice to Meet You. En esta ocasión vamos a celebrar a los prestadores de servicio de educación, a los profesores, a los maestros, pues que al menos aquí en México lo celebramos el 15 de mayo. Y pues estamos muy contentos con una visita que vamos a platicar con una persona que lleva más de 30 años en servicio y vamos a platicar un poquito acerca de esta labor titánica de educar y compartir el conocimiento con las nuevas generaciones. Queremos agradecer desde luego, antes de iniciar, a Plaza Container, que pues aquí estamos ubicados, para todos los que nos han preguntado que desde dónde grabamos, aquí en Plaza Container, y también un agradecimiento especial a la tienda Mujeres Unidas, que en esta ocasión nos acompañan con una canasta de algunos de los productos que ustedes pueden conseguir con ellas, que son una tienda local de diferentes productos artesanales y de diferentes tipos que pueden conseguir con ellas. Visítenlas y por aquí van a estar sus redes sociales para que puedan visitarlas. Bueno, entrando en tema, hoy nos acompaña el maestro y doctor en educación, Miguel Rosales. Bienvenido. Sí. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Es un placer estar en tu programa. Aprovecho para saludar a todos mis compañeros maestros. Claro, un abrazo para todos ellos. Un abrazo cordial, esperando desde luego que estemos todos gozando de salud, sus familiares también, en estos tiempos difíciles de pandemia, deseándoles siempre lo mejor. Muchas gracias. Esta nueva era que nos está tocando vivir y la verdad que de por sí ya ser profesor, maestro es una actividad muy complicada. Es bonita porque tienes que compartir toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, pero sí es complicado, al menos desde mi punto de vista, que nada más me organizaba para compartir algún tema con mis compañeros de exposición en clases. Siempre era así complicado. Ahora tener a 30 alumnos más o menos en clases es una labor más complicada. No sé cómo usted lo ve. Sí, es para nosotros quienes ejercemos esta honrosa profesión, honrosísima profesión, siempre lo hemos dicho como docentes que es un privilegio estar frente a un grupo de alumnos formando a las generaciones futuras con una enorme responsabilidad también. Es una responsabilidad muy grande que nos corresponde, que tenemos que hacer, pero a lo largo de este tiempo lo hemos ejercido con muchísimo gusto, con muchísima satisfacción y adaptándonos a los nuevos ritmos, a las nuevas situaciones, a la nueva normalidad, por así decirlo, pero ciertamente es una profesión maravillosa. Yo siento que cada profesión, cada cosa en lo que nos dedicamos nos llama, nos jala, como que desde niños luego tenemos como la inquietud de, bueno, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor o ingeniero o lo que sea. ¿A usted desde niño ya tenía como esta inquietud de poderse dedicar a compartir su conocimiento? No, fíjate, Carlitos, que no era mi perfil, al menos yo provengo de una familia de contadores públicos. Okay. Y entonces también yo veía que el trabajo de un contador, desde mi perspectiva, es en escritorios, un poquito cómodo. De oficina, ¿no? De oficina, yo lo veía de esa manera. Y me vine a estudiar aquí a Tuxtla, un semestre de contaduría, pero finalmente no era mi profesión, no era mi perfil, no era mi carrera, por lo que decidí regresarme a San Cristóbal y afortunadamente pude contactar al director en ese tiempo de la normal donde yo estudié. Okay. Me invitó a estudiar a la escuela y así fue mi ingreso. La gran sorpresa fue que desde el mismo momento en que estoy en clases, despertó en mí el gusanito de educar, y realmente tengo 31 años de servicio ya, estando por todos los niveles. Me ha tocado estar ya en preescolar muchísimo tiempo, primarias, secundarias, hasta profesional, universidad, y desempeñando diferentes cargos también, lo que hace que realmente ame mi profesión. Sí, claro. Bueno, ahorita nos comentabas que llevas más de 30 años ejerciendo. ¿Tú cuáles crees que han sido los retos o cómo ha cambiado el sistema educativo? Porque si bien sabemos de que, por ejemplo, sí hay como una brecha generacional entre una generación y otra, válgase
la renombrancia. Porque si bien sabemos a nuestros papás, o no sé, a usted si todavía le tocó, de que antes las clases eran más rigurosas, los maestros tenían cierta autoridad de poder regañar, de poder hacer un castigo a los alumnos que no eran bien portados dentro de aula. Y ahora, pues con el paso de los años, todo este sistema educativo ha ido cambiando, las maneras de formar a las nuevas generaciones han cambiado. ¿Sientes tú que hay un cambio de cómo fuiste tú formado desde tu primaria y todo el proceso que has llevado al proceso de ahora? Sí, desde luego, es un cambio enorme, muy grande, porque pues sí, anteriormente había un poquito de libertad, digamos, por parte del docente, entrecomillemos libertad, en que sus clases fueran más rígidas, más dirigidas, más conductistas. Pero los avances tecnológicos, los avances científicos, las reformas que han habido de todo tipo de naturaleza, sobre todo en derechos humanos, han hecho precisamente que se tenga que ver el otro lado de la educación. Y hablamos ya mucho de los derechos de los niños, y eso ha sido el parteaguas prácticamente para que el maestro tenga que cambiar su perspectiva. Desafortunadamente nos hemos quedado los docentes un poquito desprotegidos, en el sentido de que hay mucha protección para el alumno, como debe ser, por supuesto, pero también el maestro no sabe hasta dónde puede él incidir en sus enseñanzas y de qué manera dirigir sus procesos. Si lo hace levantando la voz, es equivocado; si lo hace de manera muy sumisa, también es equivocado. Entonces estamos en esa disyuntiva de saber o de no saber hasta dónde sí puedo, hasta dónde no puedo, porque desafortunadamente los tiempos, las redes sociales y los avances sociales también son enormes, y hay que ajustarse, hay que adaptarse a las condiciones y lo que nos va marcando la sociedad. Ciertamente, bien lo mencionas, Carlitos, hay una brecha social enorme, Sí, muy grande. que pareciera que no, pero de un año a otro, de un, Sí. de un ciclo a otro puede cambiar todo, ¿no? Sí, hablamos de estos tiempos. Ya solo en este año, en este ciclo escolar, estamos hablando de dos tipos de escuelas: de escuela prepandemia y escuela pospandemia. Sí, de que el año pasado ni siquiera empezamos con año presencial, Sí, y de un puente, el eterno puente que no hemos exacto. regresado a clases, cambiamos de ciclo, Sí. vamos a volver a cambiar de ciclo probablemente, y no hemos regresado aún a las clases presenciales. Yo te quería preguntar ahorita que mencionabas, ¿cuál ha sido también la aceptación en cuanto a los padres de familia? Porque desde mi perspectiva, me acuerdo que sí, luego habían las juntas para dar boletas y esto, y al salir el niño que iba más bajo o algo, Ajá. sí se acercaban los papás con el profesor y le decían, ah, no, pues si es preciso, denle su coscorrón, jálele las orejas. Y ahora que pues también los papás, lo que tú nos decías, que puede que tú, por querer enseñarle de alguna manera, venga un papá y te diga, oye, a mi hijo no le estás levantando la voz porque en la casa no es así. Porque también eso, en casa puede que seamos unos hijos perfectos y en la Sí. escuela seamos unos pequeños diablillos andando, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, regularmente en los diferentes niveles educativos hablamos mucho de las visitas domiciliarias. Cuando de manera independiente la escuela debe hacer primeramente su diagnóstico inicial, está en esa facultad de visitar también a las familias, de conocer los contextos, porque no podemos trabajar con los alumnos si no conocemos el contexto, no conocemos las problemáticas, si no conocemos su realidad en la que está viviendo. Nosotros equivocadamente a veces generalizamos con la cantidad de alumnos, más aún cuando tenemos 25, 30 niños, 35 niños, incluso adolescentes. Es muy difícil poder ubicar a cada uno con sus necesidades. Sí, claro. Por eso es muy importante las visitas domiciliarias,
las juntas con los padres de familia. Muchas veces se molestan los padres de familia porque se citan a reuniones, pero es necesario, es muy necesario, y creo que estos tiempos le han dado al padre de familia una nueva perspectiva de lo que es la educación. El compromiso que se tiene precisamente para apoyar a sus niños desde casa es otra perspectiva también, y es otra labor de los padres de familia, es otra imagen que tiene el padre de familia hacia el maestro, pero vienen tiempos difíciles. Sí, porque, bueno, en este último año ha habido una reestructura de educación, siento, porque si bien luego nos quejábamos como padres de familias de, y bueno, si van a la escuela a aprender, ¿por qué dejan tanta tarea en casa? Y ahora que estamos enseñando a nuestros hijos desde casa, es de, no hemos valorado el que al menos, no sé, 8 horas, las horas que se van a la escuela, es un tiempo que tú tienes para trabajar, para hacer otras actividades, y que no es nada más así de, lo veíamos fácil porque los pasábamos a dejar y a traer y nos olvidábamos, por así decirlo, de los niños un tiempo porque estaban en las manos de un docente que está Sí. a cargo de, no solo de tu hijo, de tantos niños, ¿no? Hablando a nivel preescolar o primario, ¿no? Que ya el nivel básico, pues como sea, ya tú solito vas agarrando tus maneras de educación, pero sí es complicado, ¿no? Sí, 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 es muy difícil, Carlitos, disculpa que te interrumpa. Y entender, creo que es la parte que socialmente todavía no se ha comprendido al 100%, que la labor del maestro no solo son las horas frente a grupo. El maestro tiene que planificar las clases, el maestro tiene que calificar evaluaciones, el maestro tiene que dar sugerencias para los padres de familia, cómo apoyar y cómo ayudar en los procesos de aprendizaje. Y la documentación administrativa que regularmente también se maneja. Si hablamos, por ejemplo, de preescolar y hay alguna festividad cercana, hay que elaborar los dulceros, hay que elaborar la planificación, hay que elaborar los juegos, qué se va a dar de premios. Entonces, la labor del maestro es antes de la escuela, después de la escuela, y por la noche, si me acordé de algo que me hacía falta, vuelvo a replantear todo lo que ya tenía contemplado. Entonces, la labor del maestro no son solo las horas frente a grupo, es mucho, mucho más amplio en todos los niveles y con demasiadas exigencias también dependiendo de los niveles, diferentes grados de exigencia. ¿Cuál ha sido, bueno, tú que ya has pasado de, decíamos, preescolar, primaria, secundaria, universitario, posgrados, también maestrías has impartido? Sí, 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 sí. Desde luego, cada un reto es diferente. ¿Alguna experiencia que tengas o algo que sea como similar en cada uno de estos niveles? Creo que lo similar es la responsabilidad del maestro. De manera independiente a los niveles, siempre el maestro tiene que ser el principal responsable. Sabemos que estamos educando a diferentes generaciones, tenemos que ubicarnos en contexto también, en diferentes contextos, y creo que el compromiso, la responsabilidad, la preparación, la actualización constante es el principal elemento común en todos los niveles, porque pues de ahí cada uno tiene sus propias singularidades. Preescolar es muy complicado, muy difícil trabajar en el nivel de preescolar. Se trabaja en base a evaluaciones descriptivas, interpretativas, no hay numerales como en los diferentes niveles, entonces es complicado. Cada nivel presenta su complejidad, pero es la responsabilidad del maestro, la preparación del maestro. Sí, porque de preescolar, como bien dices, es enseñarles el mundo y también la responsabilidad de que si tú mal enseñas a un niño, o sea, si no lo corriges o no lo vas acompañando de manera correcta, puede que de adulto odie ir a los siguientes niveles académicos, ¿no? O las materias, también las materias. Si nosotros, dependiendo cómo enseñamos las matemáticas en preescolar, le despertaremos el gusto y probablemente continúe con esa intención en primarias. Pero si desde un nivel de preescolar nosotros malinterpretamos algunos contenidos, obviamente sí serán de
ya no tanto de su afinidad, de su gusto, y pueda repercutir más adelante. La terminología que se utiliza en preescolar, una palabra mal empleada, un término mal empleado, los puede marcar De para por vida. siempre, de por Sí, vida. y eso era lo importante, por eso te preguntaba si tú desde niño o desde qué edad te nació esta inquietud por servir a la educación, porque al menos, digo, para mí era complicado pararme frente a mis compañeros en universidad y exponerles un tema, porque decía, es que si no le entienden o algo, es mi responsabilidad. Y aunque en la familia, en mi familia, hay muchos maestros, vengo como de una generación Ajá. de maestros atrás, y cuando estaba a punto de escoger la carrera, me dijeron, pues es que debes de ser profesor, mira las prestaciones, y pues yo sí les dije, a ver, espérenme, no me voy a dedicar a algo solo por tener Sí. una seguridad económica o estas prestaciones, y al final no sirva de algo mi profesión, o sea, o que vaya yo con coraje o vaya nada más por ganarme la quincena, Sí, ¿no? sí, 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 Que sí. digo, hay de todo en todos Sí, los sectores, hay de todo, en todas hay las de todo. profesiones. Sí, 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 hay de todo. Quienes ingresamos por gusto, por aptitudes, por actitudes, y ya vemos quienes realmente ya en el trabajo áulico nos dimos cuenta que era nuestra profesión. Que los contextos muchas veces sí te dan alguna línea, pero ya la práctica es diferente. Regularmente se menciona que la práctica hace al maestro. Sí, claro. Por supuesto, pero debe tener el gusto, la aptitud, la actitud. Se forman, también se forman con el tiempo. Pero sí hay muchos compañeros maestros que no era precisamente el perfil, no era el nivel. Y entonces tenemos compañeros de 5 o 6 años que pues ya están un poquito saturados del nivel de preescolar o de primarias o de otros niveles, cuando no era precisamente nuestra profesión y estábamos buscando los otros rumbos que tú mencionas para poder ser docente. Es una profesión maravillosa, en donde a diario tienes algo nuevo. El alumno siempre está llegando a la escuela buscando que su maestro lo escuche, que su maestro lo apoye, que su maestro le brinde la confianza que a veces no hay en casa. Sí, claro. Entonces, por eso la escuela es la segunda casa. Sí, es que son Es los la segunda. siguientes acompañantes. Si bien una educación la tenemos en casa, la mamamos en casa, como se dice, los profesores son los que se encargan de terminar de formar Sí, primeramente a los niños y también a los jóvenes y a todos, ¿no? Sí. O al menos en mi caso me acuerdo, sí tengo como ahorita que estábamos platicando, me empecé a acordar como de los maestros que tuve desde kinder. A uno los recuerdo con mucho cariño porque les aprendí mucho, y ahorita lo que decías de cómo se preparan desde antes, tenía una profesora que falleció hace poquito, que para hacer más amenas las clases nos llevaba títeres y hacía muy divertidas las clases. Luego nos tocó un maestro que era muy metódico y de aquí no te sales. Y sí fue un ciclo que fue así de, ay mamá, cámbiame de salón. Sí. Ese maestro no me gusta porque veníamos como con otra dinámica de estudio, ¿no? sí, hay muchísimos estilos de enseñanza, igual que hay muchos estilos de aprendizaje. Sí, claro. Entonces, ahí nos vamos adaptando. en el Ahorita que proceso. hablas de adaptación, me gustaría que platiquemos cómo ha sido este reto pandémico, cómo ha sido un poco la preparación como docente, porque si bien lo que tú decías, ya traíamos como un estilo, un algo, ahora en pandemia es conéctate a la plataforma, no en todas en la misma ciudad, no en todos los lugares todos tienen acceso en internet, mucho Sí. menos en comunidades apartadas, que de por sí ya era complicado llevar una escuela o abrir un salón de clases. Ahora con esta pandemia, ¿cómo ha sido el reto? Mira, Carlitos, ha sido y es un reto muy grande. Tuvimos que dejar los pizarrones por las pantallas, tuvimos que dejar los abrazos por el pase de lista virtual, tuvimos que acomodar y reacomodar. Afortunadamente, Secretaría nos permite flexibilidad en el currículum, por lo que puedes adaptar los contenidos.
Se trata en este caso de no saturar a los alumnos de tareas. Tampoco se trata de terminar a la fuerza todos los contenidos que nos marcan los planes y programas. Se trata de hacer que el alumno se sienta cómodo, se sienta agradable. Es muy difícil hacerlo desde una plataforma, desde una pantalla. Y creo que el principal reto que todavía no hemos logrado superar es conocer muy bien a nuestros alumnos, porque creo que era la primera parte. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué conectividad tienen? ¿Qué accesos a tecnologías tienen? Creo que por la premura de los tiempos obviamos un poquito esa parte y entonces nos fuimos a las plataformas. Y cuando nos fuimos a las plataformas nos empezamos a dar cuenta que realmente el alumno no tenía conectividad, que en muchos lugares el teléfono celular solo es del papá y se lo lleva al trabajo, que ponerle una recarga de 50 pesos al celular para que el niño pudiera estar en clases o mandar trabajos, ya es un gasto extra en casa. Sí, claro. Y entonces todas ese tipo de problemáticas fueron generando más obstáculos y problemas con los padres de familia y problemas con los alumnos y lógicamente que derivó también en situaciones como la deserción escolar, la impuntualidad en las clases. Fue un reto, es un reto muy grande para nosotros como docentes, aunque no podemos lógicamente generalizar, porque muchos maestros, muchos compañeros docentes han hecho uso de la tecnología de manera cotidiana. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, habíamos venido utilizándolo como una herramienta de apoyo, como un instrumento de apoyo, no ahora como el elemento base, donde tampoco hemos podido separar esa parte de estrés que el alumno tiene, porque también hay que lidiar con eso. Sí, claro. El alumno desde su encierro, desde los temores y desde las clases, tenemos que todavía lidiar con todo esto, trabajar en eso y brindar una educación donde el alumno se sienta cómodo y donde realmente haya procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Es que estas pantallas que ahora se abrieron para podernos conectar y poder estar viendo lo que pasa al otro lado, yo creo que también a ustedes como profesores les ha tocado ver la realidad de cada alumno, de cada casa, de cada familia, porque no falta, ¿no? Como se han visto estos videos cómicos, sí, o también estos videos de realidades donde dices, qué impresión que a un profesor, a una profesora o a un alumno, la violencia familiar sí, que se está viviendo y que antes no lo veíamos o lo podíamos ir tapando, y ahora esta nueva normalidad nos ha mostrado todos estos nuevos retos, ¿no? La principal, los aspectos principales que nos dejó esta pandemia es conocer las desigualdades educativas. Realmente en estos tiempos pudimos conocer las desigualdades educativas que tenemos en todos los contextos. Si a estas desigualdades le sumamos que con el paso del tiempo muchos padres de familia perdieron su empleo y que entonces ya no te puedo comprar crédito, saldo para el teléfono, nos fue dando otra perspectiva muy difícil y se presenta aún un panorama complejo, porque habrá que trabajar mucho con los alumnos los aspectos socioemocionales, los temores, las pérdidas familiares que se han tenido, el miedo si voy a estar protegido, si no estoy protegido. El niño se pregunta siempre tres cosas básicas. ¿Será que si regreso voy a estar protegido, voy a estar a salvo? Si salgo de mi casa, los que se quedan en mi casa, mis familiares, van a estar protegidos, van a estar a salvo. ¿Y qué va a suceder conmigo en estos tiempos? Porque el regreso ya no será el mismo. Sí, definitivamente será no. muy, muy complicado, muy difícil, muy demandante para todos.
para ¿Tú crees todos. que ya estamos preparados? Digo, aunque ya el sector educativo ya se empezó a vacunar para que se agilice el proceso de regreso a aulas, ¿crees que estemos preparados como sociedad? Porque aunque estos cuidados de lavarse la mano, de usar el cubreboca, debieron ser actividades y costumbres que tuviéramos arraigadas, Sí, desde siempre. ahorita por la pandemia nos obliga a hacerlos reales, pero ¿tú crees que sí estemos preparados como sistema educativo para poder ya regresar a clases? Es una pregunta difícil de responder porque tenemos que regresar siendo psicólogos Y para con atender responsabilidad, ¿no? y mucha de responsabilidad. todos. ¿Cómo atender a un niño que perdió un familiar? ¿Cómo hablar con él? ¿Cómo hablar con un niño que tiene temores normales? ¿Cómo hablar con un niño que realmente estuvo en encierro durante tanto tiempo? La labor principal será saber escuchar a todos nuestros alumnos, y no sé si nosotros estemos preparados o si nosotros ya estemos listos, porque siendo profesionales de la educación, la sociedad en general piensa que pues no tenemos derecho a llorar, no tenemos derecho a tener miedo, no tenemos derecho a sentir, pero también Sí, tenemos claro. esos derechos y también tenemos esos sentimientos. Entonces, yo no sé si ya nosotros hemos asumido estos procesos, porque como profesionales también sentimos. Y entonces creo que la primera parte es nuestra, es mi responsabilidad. ¿Estoy preparado yo? Si yo estoy preparado, entonces podré atender. Por eso la pregunta es compleja. Y Sí, creo que la pregunta te la contesté con otra pregunta. sí, claro, Entonces sí. es difícil saber sí, saber no, porque sí, las medidas de higiene, las medidas de sanidad, lógicamente se saben, se cumplen, se hacen, pero el proceso no es ese, la dificultad no va a ser esa, la dificultad va a ser el aspecto socioemocional. Cómo trabajar, cómo entenderlos, cómo escucharlos, porque no tenemos un niño, tenemos 30, tenemos 25, y cada uno con sus propias particularidades, y a cada uno hay que atenderlo, Sí, a porque cada uno, como bien mencionas, habrán niños que sí han estado todo este tiempo efectivamente. encerrados, sin salir. Habrá quienes ya tuvieron la oportunidad de salir y empezar a ver cómo va a ser la nueva normalidad, pero también este encierro ha hecho a los niños también un poquito más de estar, no sé, como con las emociones más a flor de piel, ¿no? Así Sí, de, va a ser más difícil esa parte, ¿no? Más que la educación como tal, va a ser el manejo de emociones que igual y antes no las cuidábamos tanto dentro de clases. por supuesto. Sabemos que estar frente a una pantalla es estresante. Es muy estresante para un alumno estar mucho tiempo en una pantalla, es desgastante también para el alumno estar mucho tiempo frente a una pantalla. No sabemos en qué condiciones regrese. Entonces, ese va a ser el principal reto para el maestro, para el alumno. Y yo creo que son tiempos, son momentos excelentes para hacer cambios, para generar cambios, pero no desde el punto de vista oficial, porque se quedan a veces en situaciones políticas, en situaciones que no tienen que ver con los contextos. Tenemos que plantear ahora cambios, pero desde la base. Y la base son los maestros y las maestras, la base son los alumnos, la base son los padres de familia que ahora conocen muy bien el contexto educativo. Desde ahí tendremos que empezar a formar la nueva normalidad. Siento que no desde arriba porque se nos pasan muchos Sí, porque detalles. digo, inclusive antes de la pandemia y las reformas educativas que ya se venían dando, es bien complicado para un docente de la ciudad particular o privado a la realidad de un docente que está en una comunidad que fue criticado en algún momento de algunos presidentes que querían llevar el internet Sí, a una comunidad y les decían, a ver, espérate, no hay ni luz, ¿cómo vas a traer una computadora, no? Y ahora con esta nueva revolución pandémica, pues
es sumarle otra rayita al tigre, ¿no? Sí, Es sí, sí, a sí. ver, espérate, apenas nos estábamos queriendo acomodar y ahora súmale cómo nos van a regresar a los niños después de este encierro tan complicado. Tan complicado y súmale, Carlitos, a este evento, lo que ya te comentaba, hay muchos alumnos que perdieron familiares, seres queridos, amigos, y que tienen esa carga emocional todavía. ¿Cómo atenderlos? Es el reto principal. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo escucharlos? Tenemos alumnos regularmente en los diferentes niveles en donde son muy participativos, son los que levantan la mano, los que apoyan, pero muchos no. Tienen otro tipo de estilo de aprendizaje. Bueno, ¿cómo saber realmente? Sí, porque es introvertido o porque Sí, se está guardando exacto. un mundo de emociones. Un mundo de dentro. emociones. Y con estos problemas pandémicos, híjole, ¿qué tanto tendrá el alumno? Sí, que apertura, porque Sí, aunque también lo que mencionábamos un poquito al principio, que tal vez tú quieras como indagar y por las creencias familiares o lo que le han enseñado es de, oye, espérate, me estás agrediendo, ¿no? claro. No te puedes Sí. meter más. No te puedes meter más. Hay que tocar todos los temas con muchísimo tiento, con mucha calma, con mucha sensibilidad, hasta donde nos corresponde. Lógicamente, hasta donde nos corresponde. En esta parte tienen una labor muy importante los padres de familia, lo han tenido, lo seguirán teniendo, porque esta nueva educación, esta nueva normalidad, estos tiempos pandémicos llegaron para quedarse. No vamos a tener educaciones presenciales como estábamos acostumbrados. Hablamos de educaciones híbridas, donde un porcentaje de alumnos estará en el salón, el otro estará en pantalla, las siguientes semanas se cambian, se turnan. Entonces, es una situación nueva a las que nos tendremos que acostumbrar, adaptar y rápido. Es que sí, definitivamente no vamos a regresar a lo que conocíamos Sí, como normal. Definitivamente es un nuevo régimen en el que vamos a estar pues aprendiendo y moviéndonos en la vida rutinaria que conocemos, ya no existe más. Entonces así ahora si antes teníamos como un ideal de educación, ahora es desaprender todo eso, que yo creo que también para los profesores ha sido uno de los retos. Para ustedes, si bien yo creo que tú ya estás familiarizado un poco con tomar clases en línea o pero ahora tú dar clases ha sido también otro reto para poder dirigirte, ¿no?, a tus alumnos. Sí, 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 en definitiva. Ahora tenemos que utilizar lo que los pedagogos mencionan con mucha frecuencia: menos es más. Menos contenidos, ahondar más en lo que realmente le va a servir al alumno, porque recordemos que los estamos preparando para la vida, no para un momento. No queremos simplemente aprendizajes, queremos aprendizajes significativos. ¿Cómo lograr esto en este nuevo reto? Será complejo, pero estamos preparados. Yo creo que académicamente el maestro ha hecho uso de las herramientas, de las tecnologías, ha buscado muchas estrategias desde siempre, y creo que vamos a superarlo, vamos a salir bien librados de esto, apoyando desde luego a nuestros alumnos, apoyando a nuestros padres de familia y entendiendo que esta es una nueva normalidad a la que hay que acostumbrarse, a la que hay que trabajar, y a la que vamos a incluirnos ya como parte de esta nueva realidad también, modificando currículums, adaptando planes y programas de estudio. Las formas de evaluar tienen que cambiar en definitiva, porque yo no puedo calificar a un alumno que me entregó en tiempo y forma un trabajo a un alumno que no tenía datos en el celular y se atrasó. Entonces tengo que ver diferentes estrategias, diferentes formas, quienes tienen computadora, quienes apenas llegan al celular. En muchas ocasiones, y actualmente, los padres de familia que desafortunadamente perdieron su empleo, pues ya se lleva el teléfono mientras busca un trabajo, un empleo, y le dé el teléfono al alumno y hasta la noche, y es cuando él puede hacer entrega de sus tareas, si bien puede,
porque vuelvo a repetir, ya un gasto en datos es extra también en muchos casos, y pues la economía hay que cuidarla ahorita como estamos en esta situación pandémica. Son las situaciones, esas rayitas del tigre que no se han tomado en cuenta, Claro. porque ciertamente antes de las escuelas y la preparación en televisión, investiguemos cómo están nuestros alumnos, qué accesos tienen, qué conectividad tienen, y en base a eso vamos diseñando. Desafortunadamente tuvimos que entrar por las premuras del tiempo, como decíamos, de lleno a los trabajos, y las repercusiones fueron muchas, pero vamos adaptando. Ahora que ya se habla de un posible, bueno, en algunos estados, aquí en la República Mexicana, ya han empezado a regresar a clases. ¿A ustedes los están preparando para que sigan todas las medidas de seguridad, nuevos programas? ¿Ya hay como alguna estructura de esta nueva normalidad? Sí, oficialmente tenemos las estructuras, van aterrizando poco a poco. No sabemos realmente hasta dónde podremos tener los apoyos. Esa es otra situación también que es preocupante, porque no se trata únicamente de regresemos a clases con las medidas de seguridad. Aquí la pregunta sería, por supuesto, claro que sí, pero mi escuela no tiene tantos recursos para el gel, los jabones, etcétera, etcétera. ¿En qué me apoyas? ¿En qué voy a recibir un poquito de apoyo para poder solventar más o menos esos gastos? Porque no todos los contextos son iguales. Sí, Muchísimas zonas en donde la cooperación de los padres de familia también es mínima, es difícil por los mismos trabajos y la complejidad que ellos tienen, y tenemos que adaptarnos. Entonces, hay estructuras, hay comentarios, pero habrá que ver en la realidad cuánto apoyo puede recibir el docente para que entonces pueda tener todas estas medidas de higiene que tanto se proponen, que los hacemos en casa, estamos acostumbrados, pero no es lo mismo 3 niños a 35 niños con gel, sí, claro, con los jabones, etcétera, etcétera. Es tarea también difícil que no le va a corresponder mucho al maestro. Ok, Miguel. Oye, pues es un gusto estar platicando contigo. Seguramente vamos a hablar y invitar porque hay muchos Por temas supuesto. de educación que tratar. Me da mucho gusto tener contigo. Muchas El gracias, tiempo me da mucho gusto. Por supuesto. se nos pasó volando porque la plática está muy, muy amena. Y pues felicitar a todos los maestros por esa supuesto. labor tan titánica y noble que hacen con preparar estas nuevas generaciones. ¿Algo que tú quieras comentar, mandar saludos o algo? Sí, Carlitos, primeramente agradecerte la oportunidad de poder platicar y compartir. Se trata de compartir porque no sabemos todo, por supuesto, estamos en proceso siempre de aprender. Y también en la otra parte, entender que todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de opinar. No se trata de estar siempre con una sola forma, es muy particular mis formas de pensar. Y respetamos al 100% todas las formas, toda la diversidad. Ese respeto, ¿no? Todos tienen sus propias formas, sus propios comentarios y son totalmente respetables al 100%. No se trata de estar solo con una opinión o con la mía, porque solo es una particular desde mi punto de vista. Pero bueno, únicamente felicitar a todos mis compañeros docentes, muchísimo felicitarlos, decirles que sigamos avanzando sin estrés, sin preocupaciones, porque nuestros alumnos necesitan maestros con equilibrio emocional. Claro. También sentimos, por supuesto, pero tenemos que ser los primeros en controlarnos, en entendernos, porque el alumno quiere un alumno equilibrado emocionalmente, un maestro equilibrado emocionalmente. Avancemos sin estresarnos y sobre todo deseando siempre que tengamos mucha salud, a todos mis compañeros maestros, a sus familias también, en estos tiempos difíciles de pandemia. Y bueno, agradecerte nuevamente esta oportunidad y por supuesto que estamos en la mejor disposición de platicar en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti y pues a todos los profesores muchas gracias por el conocimiento compartido, por todas las horas
brindadas a todos sus alumnos. Y pues sí, en esta nueva normalidad que estamos a punto ya de comenzar en algunas ciudades, pues va a ser un aprender juntos, un aprender como padres de familia, responsables de llevar a los alumnos a la escuela, de maestros, de reaprender las maneras que ya conocíamos y de estas ganas de enseñar, las tenemos que empezar a expandir un poco más, a abrirnos mental y emocionalmente, ¿no? Para poder estar en sintonía. Así es, efectivamente. Pues muchas gracias. Al contrario, muy amable. Gracias.